Bienvenidos a su espacio de Ética TV, su espacio de ética ciudadana, en el que abordaremos el tópico de la importancia de la ética y la filosofía en un mundo tecnológico con el profesor Domingo de los Santos. Bienvenido, Domingo. Gracias, Leonardo. Bien, vamos a hablar un poco, ¿no?, de, digamos, tu experiencia, ¿no?, como docente, además también como autor, ¿no?, porque tú has escrito unos libros. Últimamente escribiste un libro que era sobre la importancia de la filosofía y de la ética, ¿no? Háblanos un poco de qué trata ese texto. Bueno, primero yo soy profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo de Filosofía y del Departamento de Estudios Generales de la Pucamaima, que de allá soy egresado, aunque soy también de las dos, porque de la UAS también soy egresado del área de maestría. Bueno, sí, ya este es uno de el último libro, que es un libro de filosofía, que trata de poner la filosofía un poco en sintonía como la veían los filósofos antiguos, es decir, como un saber que nos ayuda a vivir mejor, como una sabiduría. Pero que entonces en este sentido está unida a la ética, porque la ética, bueno, primero la ética es una rama de la filosofía, pero la ética también es una actitud, es una actividad, es algo que se ejecuta, algo que se hace en pro de que uno desarrolle su existencia adecuadamente, evidentemente sin hacerle daño a nadie. Ese es como el primer paso. Entonces este libro va como en ese tópico, se llama así, en el umbral de la filosofía, porque es como para ponernos a pensar. Y con respecto a este tema de la actualidad de la ética y la filosofía en el mundo en el que nos encontramos, yo creo que es algo muy pertinente, porque hoy más que nunca. Pero primero, si tú me permites, vamos a hacer como una especie de recorrido en tres momentos. Primero, ver como te decía, la filosofía como aquello que nos puede ayudar a ser felices. Y ahí vamos a ver una ética de vida. Segundo, ¿cómo responderíamos hoy a lo que es el ser humano debido al tema de las transformaciones que se están dando a raíz de la tecnología? Por ejemplo, pensemos en el poshumanismo, el transhumanismo, que habría que repensar lo que es el ser humano. Y luego, pues, ¿qué está pasando y cómo está influenciando el tema de las tecnologías digitales en el mundo actual, sobre todo relacionado con la filosofía? Básicamente en esos tres momentos. Fíjate, los primeros filósofos, si tú buscas de Tales de Mileto para acá, siempre trataron de aportar un elemento para que la vida fuese mejor, es decir, ayudarnos a ser felices. En ese ámbito, yo soy un poco aristotélico, que decía que la felicidad es como la aspiración máxima del ser humano. Yo creo que ser infeliz en la vida es una tristeza grande, que sería toda una especie de desperdicio, aunque la felicidad no siempre se puede alcanzar por múltiples razones. A veces no somos felices porque todo va mal. Cuando todo va mal, a ver, la gente se pregunta, ¿y por qué no es feliz? Bueno, si todo va mal, ya hay una complicación, porque el propio Aristóteles hablaba de que tenían que estar resueltas unas necesidades básicas. Una necesidad básica, y luego hasta hablaba de la contemplación, de la vida contemplativa. Pero bien, en ese orden, por ejemplo, Aristóteles planteaba la existencia de unas virtudes que serían como el justo medio que nos llevarían por el buen camino. Que si uno se desvía, diríamos, por defecto o por exceso, entonces ya está cayendo en un ámbito que puede ser dañino. Así, por ejemplo, las virtudes como la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza y otras, todas tienen que ver como con un término medio, que era el término que también usaba Aristóteles, el justo medio, que también era parte de la filosofía de Tales de Mileto. Decía, utiliza la medida, es decir, no te exceda. Y te voy a poner un ejemplo. Tenemos la virtud de la valentía, es el término medio. Si no llegas a ella porque te queda por debajo, entonces es el cobarde, es la cobardía. Pero si te pasa de valiente, eres temerario, lo cual es un peligro, tremendo peligro. Entonces Aristóteles siempre vio como eso, como el justo medio. Y uno lo puede aplicar en la vida. Eso es algo Y hoy, interesante en una época como la nuestra, caracterizada por las polarizaciones. Por las polarizaciones y los excesos. Los excesos. Entonces, como buscar ese equilibrio. O sea, tú eres un estudiante,
tú no te puedes pasar la vida entera en la biblioteca y dejar de comer y dejar de hacer otras actividades, pero si eres estudiante tampoco puedes vivir todo el tiempo en la discoteca, porque tiene que haber un equilibrio. Y lo mismo pasa, tú te tienes que alimentar. Ahí, el otro día salió una noticia de una chica, que no sé si tú la viste, que murió porque esta chica solamente comía frutas. Es un exceso. El cuerpo necesita otras cosas también. Y así sucesivamente. Bueno, entonces Aristóteles veía este tema como la ética, es una ética aplicada en la vida. Es decir, la ética del justo medio, de no irte a los extremos, que hoy en día sería tan importante, tan útil, porque estamos en una época de mucho fanatismo, Leonardo. Mucho fanatismo y la gente se va al extremo por cualquier cosa, arma un revuelo, que tiene consecuencias terribles para su familia, para sí mismo, para la sociedad. Porque los extremismos siempre como que burlan la racionalidad. Hay un aspecto importante en este primer momento al que tú aludes, y es el asunto de ver la filosofía como la búsqueda de un saber para el espacio público, para la vida, ¿no? Es decir, en el mundo antiguo no se tenía, digamos, esa noción que tenemos hoy en la contemporaneidad de la filosofía como una disciplina, digamos, académica, profesionalizante, que solamente podían realizar, digamos, algunos expertos, y que, bueno, claro, propio del desarrollo mismo, de las sociedades y el desarrollo de nuestro conocimiento, pues exige, digamos, una disciplina, digamos, académica. Pero el hecho de que tengamos esa disciplina académica no debe hacernos perder de vista, digamos, esa otra dimensión más vital de la filosofía, ¿no? Digamos, si la filosofía ha tenido, digamos, la trascendencia que ha tenido en la cultura occidental, está íntimamente vinculada con eso, de que siempre fue, digamos, una sabiduría para la vida, ¿no? Una sabiduría, digamos, en búsqueda de eso que se llama el bien vivir, la buena vida, ¿no? Y eso es también lo que lo relaciona mucho también con el problema de la ética, ¿no? Claro. Es decir, ¿no? Un saber, digamos, práctico, ¿no? Que está íntimamente vinculado con cómo debemos vivir, y que no es algo exclusivo de un grupo en particular, de gente experta, sino que está relacionado con todos los seres humanos. Por ejemplo, Montaigne decía que hasta los niños deben filosofar. Y que nunca es tarde para aprender a hacer filosofía, decía también Epicuro. ¿Por qué? Porque al estar relacionado con el buen vivir, no hay una edad determinada, desde el niño. Entonces, por ejemplo, Montaigne se quejaba, él decía, se quejaba de algunos filósofos que habían puesto la filosofía de manera como muy extraña y como inalcanzable para el público. Y él decía, ¿quién le ha puesto esta máscara pálida y horrible a la filosofía? Porque no, si se trata de esto. Entonces, evidentemente que el mundo contemporáneo, de tantos conflictos y tantas cosas, requiere de la filosofía, pero que siempre la filosofía lo que busca es el buen vivir. Por eso tú nunca vas a ver un filósofo motivando a la guerra, motivando a la corrupción. No, porque se trata siempre como del buen vivir, no solamente para mí, sino para los otros. Porque la ética parte de uno, pero la ética no se vive en solitario. Las acciones de nosotros tienen una trascendencia en los otros. Entonces, han cambiado muchas cosas, pero el espíritu de la filosofía y de la ética se mantiene. Cuando, de hecho, tal vez no es casualidad que precisamente en esta época donde la filosofía se ha amurallado mucho en la academia, pues entonces ha dejado el espacio público para que entonces vengan los influencers, los youtubers, los sofistas de nuestra época, a entonces reflexionar sobre la felicidad, y entonces a distorsionar en gran parte mucho de lo que debe ser, de hecho, la búsqueda, ¿no? de esto, ¿no? Entonces ahora tenemos entonces una industria de la felicidad que tiene más que ver con una cultura light, pero no con ese realmente sentido de buscar, digamos, eso que hemos llamado la vida buena, ¿no? Entonces tú notas, por ejemplo, que hay muchos influencers que dan un recetario, ¿no? Y cobran por ello, ¿no? Y entonces, bueno, nos dan, digamos, reglas para vivir. Y eso es precisamente, digamos, lo que la filosofía toma distancia, porque la filosofía nunca es esa búsqueda tanto de reglas, sino más bien una invitación a la reflexión, ¿no? Porque no se puede dejar de lado en el ámbito filosófico la racionalidad y la verdad. Es decir,
buscar la felicidad, pero en la mentira no resulta. La filosofía nunca se va a apartar de ahí, de la verdad. O sea, es la felicidad, pero en la verdad. Y te voy a poner un caso, por ejemplo, los estoicos, que tenían como tema central, o sea, uno de los temas era el tema de la felicidad, pero había que tener los pies en la tierra, como decimos. Es decir, la filosofía implica un punto de partida donde el ser humano sepa que hay cosas que yo no manejo, que yo no puedo controlar. ¿Tú ves? Que hay cosas que no dependen de mí. Y hay muchos libros de autoayuda, o tú escuchas mucha influencia que te van a decir que todo depende de ti. Sí. Que si tú lo piensas, que si tú te pones eso, que todo... Eso es mentira. Sí. Eso no es así. Vamos a retomar ese punto importante, ¿no? Después de la pausa. En breve volvemos. Okay. Continuamos en su espacio de Ética TV, su programa de Ética Ciudadana, abordando el tópico de la importancia de la ética y la filosofía como saberes para la vida, con el doctor Domingo de los Santos, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Domingo, al final del segmento anterior hablábamos de cómo, digamos, ha emergido una cultura de la felicidad, donde prácticamente al individuo se le inculca la obligación de ser feliz, ¿no? Y prácticamente se ve como si fuera un problema estrictamente personal, hasta tal punto de que prácticamente si tú no eres feliz o no logras lo que hoy se llama el éxito es por tu propia culpa, cuando eso no es un asunto estrictamente personal, porque como había dicho Aristóteles, el hombre es un animal político, un animal de la polis, de la ciudad, lo que significa, bueno, que es un ente que vive en una colectividad, y que depende de muchas variables que él no ha creado, que no controla, ¿no? De que, por ejemplo, desde el nacimiento mismo, ¿no? Por ejemplo, si tú naces en una familia acomodada, ya inicias la carrera con ventaja con respecto al que nace en una familia que no lo es. Exacto. O si tú tuviste acceso a ir a una buena escuela, porque tus padres te buscaron una buena escuela para estudiar, ya tú tienes una ventaja con respecto a aquel que no la tiene. O si tú, por el ambiente en el que naciste, tuviste acceso a tener amigos de cierta influencia, eso te da una ventaja para aquel que no tiene, claro, por su familia esas relaciones. Claro. O sea que no dependemos meramente de nuestros propios méritos, sino que hay muchas variables que no controlábamos, ¿no? Claro. Y bueno, fuera de cámara hablábamos de ese texto de Michael Sandel, la tiranía del mérito, ¿no? Que es una crítica a esa idea de que nosotros por nuestro propio mérito personal logramos el éxito, ¿no? Claro. Entonces... No, y sobre todo que hoy también se ha querido equiparar el éxito con la felicidad. También. Entonces se pone como paradigma aquel que ha logrado cierto nivel económico. Porque hay, perdona, un solo modelo del éxito, como si el éxito fuera lograr esto y eso es para todo lo mismo. Todo el mundo, como exacto. si no hubiese también diversas visiones del éxito, porque a lo mejor para ti el éxito sería conseguir un determinado nivel económico, pero a lo mejor hay otras personas que prefieren menos y lograr otras cosas menos sí, materiales, ¿no? Claro, pero se ha vendido esa idea y por eso tú ves tantas personas que hacen incluso las cuestiones antiéticas para alcanzar ese éxito. Es decir, piensa por ejemplo en alguien que es capaz de matar a otro por un teléfono, o aquel que pierde su reputación ética por la corrupción para tener recursos, porque es el paradigma que se ha vendido. El de las celebridades, ¿no? El de las estrellas de la NBA, el de las estrellas de la música, ¿no? Los peloteros, los artistas. Entonces, tú ves desde los barrios muchos chicos y chicas mirando para allá. Exacto. Mirando para allá. Se ha equiparado que la felicidad es eso. Pero hay cosas, como decían los estoicos, que no dependen de nosotros. Y hay cosas que sí dependen de nosotros. Y hay cosas que no controlamos, como los ejemplos que tú pusiste. Nadie eligió nacer en tal familia. Nadie eligió eso, que su papá y su mamá fueran ellos. Nadie eligió eso. Fuimos puestos, como dice Ortega, en la existencia sin previo aviso. ¿Qué tenemos que hacer en esa existencia? Navegar, dice, echar para adelante para no hundirnos en la situación. Bueno, entonces, el tema de la tiranía del mérito, hay gente que te vende la idea, o hay muchos libros por ahí, de que todo depende de ti. Y eso no es cierto. Hay cosas que no dependen de ti. Y eso lo deja claro también este filósofo francés actual, se llama
André Comte Sponville, que es un filósofo que me gusta mucho. Él tiene un libro que se llama La felicidad desesperadamente. Que no quiere decir que tú vas a buscar la felicidad con desesperación, como el que se está volviendo loco. Ajá. No, no. Sino como ese estado en el cual ya tú no esperas nada más porque ya tú tienes lo que tú necesitabas. Es decir, un estado como de no estar buscando tanto y esperando tanto porque ya tú tienes realmente y estás conforme. Es decir, según Sponville, nos falta, en vez de sufrir por lo que no tenemos, deberíamos de amar más lo que tenemos, valorar lo que tenemos. ¿Por qué? Eso nos pasa. ¿Por qué no somos felices? Porque siempre sufrimos por lo que no tenemos y nos aburrimos de lo que tenemos. Como decía Schopenhauer, nuestra vida va como un péndulo de la ilusión al desencanto. Nos ilusionamos con lo que no tenemos, pero después que lo tenemos, estamos desencantados. Y dice, no, pero así nunca seremos felices así. Habría que aprender a valorar. Bueno, entonces, esa visión de la que la filosofía nos ayuda como una ética de la vida, como una ética que se hace vida, que se hace práctica, que implica el reconocimiento del otro. Porque ahí que está la cosa. Yo no puedo ser feliz en medio de la tortura y haciéndole daño al otro. ¿Entiendes? Y ahí nos recuerda aquello de Sócrates de que la ignorancia es la madre de todos los vicios. ¿Entiendes? Que no, yo me realizo, pero sin estorbar, sin hacer daño al otro. Es decir, hay una ética que yo asumo para realizarme, pero que eso implica también el otro. Y en ese sentido también es criticable esa idea de ver la felicidad como un proyecto estrictamente personal, como al margen de lo que pase con todos los demás. De que no importa cómo esté el mundo, que tú simplemente mentalmente tienes la idea. No, eso es lo criticable de los estoicos. No es así. Es una idea criticable de los estoicos, sí, porque tú no puedes ser feliz en medio del sufrimiento absoluto y de todo. No. Hay cosas que te afectan. Al fin y al cabo, la felicidad ni es un estado acabado, ni es un proyecto individual, sino que es un estado como la misma naturaleza humana en constante cambio, en evolución, inacabado, y al mismo tiempo es colectiva, porque precisamente por lo que hemos dicho, porque estamos interconectados. Estamos interconectados. Claro, en esa interconexión hay quienes pueden tener más elementos para lograrla que otros, como decíamos ahorita. Entonces, si el que lo tiene para lograrlo no la logra, entonces ya hay un problema de pensamiento filosófico que le falta. Es decir, ahí es donde viene la filosofía. ¿Qué nos falta para ser felices cuando deberíamos serlo? Entonces ahí dice Sponville, nos falta sabiduría, nos falta ver la vida de otra manera, nos falta pensar mejor. Porque si ya tú tienes los elementos que te darían como una vida más tranquila, más feliz, y no la tienes, entonces ya no es que te falta el carro, no es que te falta la casa, no es que te falta aquello, te falta pensar mejor, es una racionalidad lo que falta. Y por eso la filosofía es tan importante. En realidad, si hiciésemos mucha más filosofía, haría menos psicología, menos psicólogo. A veces la gente va al psicólogo por un asunto que es filosófico, que es una pregunta fundamental, existencial, la que está detrás, y la gente va al psicólogo, pero es la filosofía que está metida ahí, una pregunta existencial, por ejemplo, relacionada con el sentido de la vida. Es una pregunta filosófica, desde siempre. Y a veces la gente no lo sabe, pero... Y a veces también existe la actitud de buscar que sea el otro el que me diga cuál es mi sentido. Y es lamentablemente ahí nadie, porque eso es algo que tienes que buscarlo precisamente tú mismo. Porque la vida es intransferible. Nadie puede vivir por el otro, sufrir por el otro, amar por el otro, ni morir por el otro. Es algo individual. El otro te puede, por ejemplo, la expresión que utilizamos, te acompaña en tus sentimientos. Tú estás, en cierto modo, reconociendo que él sufre, y yo digo, bueno, yo me estoy poniendo como en esta sintonía, pero tú no estás sintiendo lo mismo que él. Claro que no. Y nunca lo vas a sentir. Entonces es una manera de decir. Entonces, las cuestiones vitales son intransferibles. Nadie puede nacer por el otro. Cuando decimos, no, que yo asumo, no, tú no asumes. Es una manera de hablar. Es decir, dotamos a las palabras de cierto sentido para, diríamos, entendernos en nuestro cotidiano vivir, pero las cuestiones filosóficas, la filosofía es intransferible, las preguntas fundamentales son intransferibles. Nadie puede morir por el otro. Por mucho que tú quieras que alguien muera por ti, para tú seguir viviendo toda la vida, nadie puede hacer eso por ti. Y también la manera en que abordamos las grandes preguntas
también está condicionada por nuestras propias biografías personales también. Claro. Eso es otra cuestión, ¿no? Claro, claro. Pues, entonces la manera también de responder a las preguntas también responde a un nivel de nuestro propio desarrollo. Claro. Y en ese sentido, por eso tampoco puede ser, digamos, respondida totalmente por el otro, ¿no? Sino, ahorita hablábamos de Aristóteles, ¿no? Y hay una idea aristotélica que yo quiero que para el segmento próximo tomemos, que es la cuestión de los hábitos, ¿no? Que está íntimamente vinculado con la ética, ¿no? Pero abordaremos eso después de la pausa. Continuamos en su espacio de Ética TV con el doctor Domingo de los Santos, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Domingo, decíamos al final del segmento anterior que yo quería retomar una idea muy importante vinculada con el pensamiento de Aristóteles y que tiene que ver con la ética, ¿no? Y con la filosofía, la cuestión de los hábitos, ¿no? La cuestión de cómo, digamos, desarrollar determinados tipos de prácticas tiene que ver con unos hábitos que vamos adquiriendo, ¿no? Y en ese sentido, digamos, el discernimiento que tiene que ver con la ética no es algo que lo podemos, digamos, aprender tal como se aprende matemática, ¿no? Yo con frecuencia recurro a una analogía y digo, bueno, yo puedo contratar a un profesor de matemáticas para que le enseñe a mi hijo las operaciones básicas, y al final del curso, si el profesor es competente y mi hijo no tiene problemas cognitivos, pues mi hijo tiene que saber esas operaciones básicas. Pero yo no puedo contratar a un profesor de ética y decirle, mire, cuando termine el curso yo quiero que mi hijo salga virtuoso. Exacto. Porque no funciona de esa manera, ¿no? Porque por la virtud tiene que ver con eso, con hábitos que se adquieren desde temprano. Si tú eres mentiroso, en el fondo es que adquiriste el hábito de mentir, ¿no? Y eso pasa con todo. Entonces es un asunto medular, digamos, de lo que es lo que llamamos la buena vida y la búsqueda de la felicidad, ¿no? ¿Qué hábitos vamos adquiriendo, ¿no? Y por eso la importancia de la educación. Y no solamente la educación en la escuela, sino en el hogar. Exacto. Decía Aristóteles, sí, que la cuestión moral es una cuestión de hábitos. Nos volvemos justos realizando actos de justicia, valientes realizando actos de valentía y templados realizando actos de templanza. Es decir, es en la práctica. Así como tú aprendes a montar bicicleta montándola y cayéndote. Nadie aprende a montar bicicleta leyendo un libro sobre cómo montar bicicleta. Sí, exacto. Entonces, eso es muy importante porque hay personas que hoy lamentablemente son delincuentes, pues empezaron con pequeños hábitos en la casa. Si uno le presta atención a eso, imagínate también al otro el que adquiere el hábito de la lectura, el hábito del estudio, el hábito de no mentir, es decir, de decir siempre la verdad. ¿Qué ciudadano va a ser después? O fíjate, por ejemplo, cómo nuestra sociedad está tan marcada por la cultura de la violencia, ¿no? Y es que desde temprana edad estamos expuestos a ello, y fíjate cómo vemos la violencia en las resoluciones de los conflictos, que no solamente es la violencia física, sino que la violencia en el hablar. Observa muchos de nuestros, por ejemplo, programas que podemos ver en YouTube, en televisión, etcétera, y que resultan en un constante acto de violencia, ¿no? Y nos vamos a digamos, y vamos interiorizando eso, nos vamos acostumbrando a eso y lo normativizamos y creemos que eso es lo que está bien, ¿no? Y así hacemos, por ejemplo, de lo grotesco, del mal gusto, hacemos una norma, y lo que debería ser, lo que prime por la belleza, por la verdad, todo eso pasa a un segundo plano. Y por eso uno puede quejarse de lo que está pasando en la sociedad actual, porque todo parte de ahí, unas condiciones que se van creando porque se van aprendiendo, hay cosas que se van aprendiendo, como el hábito, que en el ejemplo que tú pusiste del niño y la matemática, evidentemente que tiene que haber un aprendizaje. Si tú puedes tener a Aristóteles dándote clases, si tú no quieres aprender, tú no vas a aprender. Eso sucede porque el profesor no puede meterse en la cabecita tuya, el del niño, para hacer que aprenda las cosas, sino que dice lo que tiene que decir y a partir de ahí el otro aprende. Entonces, por eso la disposición, tiene que juntarse las dos cosas, en este caso, la disposición del alumno y el conocimiento del maestro. Al juntarse las dos, tú puedes tener un aprendizaje. Pero tenemos el caso de que muchísima gente puede tener buenos profesores y no aprende porque no tiene esa disposición. Y a veces esa disposición también responde a un entorno que no promueve esa disposición también. Claro, eso también porque promueve otra cosa, son otros intereses. El fin es que
los hábitos son fundamentales y podemos crear personas virtuosas o personas totalmente dañinas, nocivas para la sociedad a partir de unos hábitos que empezaron siendo niños. Y eso lo veía bien claro Aristóteles. Y por eso tanto Aristóteles como Platón hablaron del tema de la educación. Fíjate que Platón, por ejemplo, en la República, habla de que deben aprender los niños y que no. Sí. Porque es la base. Y no olvidemos que Platón era el maestro de Aristóteles. El maestro de Aristóteles, y había sido discípulo de Sócrates. En el tiempo ya que nos queda, yo quería que tocáramos un último punto que tú esbozaste al inicio, que es la importancia de esto que estamos hablando, la filosofía, la ética, en el mundo de las redes sociales, ¿no? Bueno, ese es un tema que da para mucho. Sí. Mira, hay un profesor que fue profesor nuestro, José Ignacio Galpazoro, Sí. que tiene un libro que se llama Más allá del poshumanismo. Y él ahí señala que actualmente la filosofía puede decirse que se encuentra como en una situación de peligro. ¿Por qué? Porque estamos en la época donde se fomenta el pensamiento rápido, el pensamiento light, superficial. Sí. Y sabemos que la filosofía implica una lectura profunda de las cosas, un meterse en el texto, una reflexión. Sin embargo, el mundo de la cultura digital es lo que pasa rápido. Es la imagen, ¿eh? Voy, no me detengo. Sí. Entonces, en ese sentido, podemos tener muchas cosas, mucho conocimiento por ahí, pero ese conocimiento no hace nido en el alma de la persona porque todo es rápido. ¿Entiendes? Lo paso, lo vi, todo es una imagen. Sí. Y hoy sabemos que la imagen es más preponderante que el texto, Sí. que la lectura, que el texto escrito. Entonces, Pero ni siquiera es la imagen porque si ves, por ejemplo, un corto de 30 minutos, ya eso es largo. Si eso lo es ves de largo. 20 minutos, es más Exacto. es más el estímulo. El estímulo. El estímulo visual, más que otra cosa. no, tú puedes fácilmente decir, este documental dura 20 minutos, No, pero ya eso resulta largo. Sí. Pero también, quizás haya una cultura educativa que haya ido moldándose a ese tipo de cosas. Sí. Entonces te dicen, no, los videos no pueden durar más de 4 minutos porque Sí. ya los muchachos se cansan. Sí. Pero es que hay que ver algo. El aprendizaje, lo importante, no es algo simplemente tan divertido como a veces la gente lo quiere poner. Sí. Hay un culto del entretenimiento. Exactamente. Que fue Que lo que por- dijo, por ejemplo, Mario Vargas Llosa en La civilización del espectáculo. Sí. Una obra que se leyó muchísimo. Se ha vendido la idea de que todo tiene que ser divertido, Sí. fácil, rápido. Pero el estudio no es así. Ujú. El estudio implica un esfuerzo, un compromiso. Ujú. Es una disciplina. Ujú. Pero esa cultura de disciplina se ha ido perdiendo. Pero la cultura digital, diríamos como que es demasiado rápido. Ujú. Todo es, venga ya, y para el momento, donde no queda tiempo mucho para la reflexión. Ujú. Y por eso era que Galpazoro señalaba en ese libro que la filosofía puede encontrarse en peligro en estos Ujú. momentos. No porque no haya filósofo y pensamiento Sí, filosófico, sino Sino por más eso. bien una crisis de esa actitud, digamos, que requerimos construir, digamos, sociedades que sean pensantes, de más pensamiento, de más democracia, porque la democracia Claro. no es factible si no hay pensamiento. Y ese es también otro de los peligros. Muchos dicen que las democracias están en peligro Claro. a raíz de todo lo que se está dando con las redes sociales, porque las redes sociales contribuyen a crear tribalismo. Sí. Es decir, el grupo mío, yo, Sí. y la democracia requiere diálogo. Correcto. Bueno, Domingo, se nos ha acabado el tiempo. Gracias Una por, pena. por haberme acompañado, ¿no?, en este interesante diálogo. Y a ustedes, pues, les invitamos a nuestro próximo programa. Pásenla bien.